Bienvenidos. Este es el primer Factura Fest. Les agradecemos infinitamente el estar presente aquí. También es nuestra primera sesión de Facebook Live. En esta ocasión, pues tendremos el tema de la evolución, el impacto en el control tributario de la implementación de la factura electrónica en México. En este grandioso evento, pues tenemos a tres grandes personalidades: el licenciado Fernando Martínez Cos, el licenciado Antonio Hernández Ros y María Dolores Salas. Agradecemos a todos los asistentes de Facebook Live y también a los que están en esta plataforma Zoom. Sus preguntas las podrán estar realizando en el chat, nosotros iremos contestando. Y pues bienvenidos a esta nueva sesión de Factura Fest que tendremos en este mes de junio. Y pues le cedo la palabra al licenciado Fernando. Adelante, Lickfer. Gracias, Erika. Buena tarde, buena noche a todos. Y bueno, pues lo primero yo creo que es preguntarse por qué estamos haciendo en Digital Signature este evento. Bueno, pues justamente fue hace 19 años que justamente en este mes de junio se emitió la primer factura electrónica en México. Y esto sin duda es un parteaguas que no queremos dejar desapercibido, y sobre todo compartir a través de un testimonio digital como pues lo son ahora estos medios remotos que nos permiten hacer este tipo de eventos, pues compartir con ustedes esa historia que pues quienes formamos parte de ese antecedente, pues queremos compartir con ustedes y que conozcan un poquito más de todo esto que es el mundo de la factura, o esto que le voy a llamar el mundo de la gestión y la administración tributaria. Cómo es que se genera, cómo es que se da, por qué se generó, que yo creo que esa es una pregunta muy importante, y pues para llevarlos desde ese entorno que es, pues sí, de hechos que sucedieron ya hace 19 años, pues cómo nos permite hoy tener una situación pues como la que hoy vivimos, en donde justamente la factura electrónica se convierte en el centro y en la sangre que fluye a la administración tributaria, y que hoy pues a muchos de los que somos contribuyentes pues nos hace sufrir, nos hace padecer, pero sin duda México es un gran referente a nivel mundial en esto, y pues creo que hay que creérnosla este proceso. Y vamos platicando un poco, si me ayudan con la presentación para ir platicando esto, pues vamos viendo justamente cómo es que queremos llevarlos en esta próxima hora en todo este proceso. Y pues como bien ubicamos, el objetivo es ver justamente esta evolución y cuál es el impacto que esto ha tenido en ya 19 años la factura electrónica. Y vamos viendo primero cuando surge, que fue justamente en el mes de junio del 2004. ¿Qué pasaba en junio del 2004? Bueno, pues lo primero que hay que ubicar bastante bien es en qué andaba el planeta. El planeta pues estaba justamente en un tema de Juegos Olímpicos. Estábamos en ciernes justamente de Juegos Olímpicos. Estábamos con, pues a quienes somos futboleros, estábamos con el tema de la Copa América, y en el triunfo brasileño, pues a muchos nos gusta el fútbol, y pues aquí estábamos festejando esto. Y también un hecho trágico, un hecho pues muy desafortunado, en donde nuevamente la naturaleza nos mostró su fortaleza, y pues este tsunami que hubo justamente allá en Indonesia, en donde justamente pues vino a demostrarnos que pues el ser humano es débil, pero con tecnología todo es factible. Y pues en ese entorno de este planeta convulso, complejo, pues es en donde ubicamos justamente este entorno de México. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Y en qué andábamos en tecnología en este 2004? Sí quiero decirles que un antecedente muy importante de lo que sucedía en México, sus orígenes están en la Agencia Tributaria Española, y concretamente en este documento que están viendo, en este documento de identificación. Les diría que ahí fue justamente en años previos, yo les diría que por ahí del 2002, incluso el 2001,
fue cuando se volteó a ver este documento de identidad que se estaba generando en España y pues nos percatamos acá en México que carecíamos, y todavía al día de hoy carecemos, de un documento de identidad nacional. Hoy, pues esa CURP que tenemos todavía no se constituye como un documento de identidad. Y fue lo primero se volteó a ver por allá, pero ¿bajo qué lógica o bajo qué entendimiento? Pues bajo la lógica de que España estaba incorporando en este documento de identidad algo que hoy para nuestro país ya es muy familiar, que es una firma electrónica avanzada. Es un proyecto que desafortunadamente en España no evolucionó, pero que se empezó a gestar y fue lo que volteamos a ver. ¿Qué otras cosas estaban sucediendo en el mundo? Pues justamente con Mark Zuckerberg, pues lo que teníamos ya un incipiente intento de una nueva modalidad de comunicación que hoy es la que también nos permite comunicarnos con ustedes, que es el Facebook. También estaba naciente el Wikipedia, un acervo y un gran acervo de conocimiento que hoy tenemos ahí, que es construido justamente con el conocimiento de todos. Los juegos, los videojuegos también estaban nacientes. Pues están viendo por ahí estos telefonitos Apple que eran dispositivos que permitían el almacenamiento de la información y pues la creciente evolución de la telefonía celular. Todo esto se estaba moviendo, la tecnología estaba empujando al planeta y hoy lo sigue siendo. Hoy más que nunca, después de pandemia, yo creo que sin tecnología no nos podríamos entender. Y también es importante que con todos estos cambios volteemos a ver qué estaba pasando en el mundo de la administración tributaria. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues justamente veníamos de una naciente administración tributaria. 1 de julio de 1997 nace la administración tributaria y aquí es importante que en este testimonio digital compartir con ustedes por qué es que nace el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué nace el Servicio de Administración Tributaria? Es la pregunta que hay que hacernos. Pues nace justamente ante la corriente que se estaba dando en el mundo de servicios que se tenían que dar a los contribuyentes y en donde el contribuyente se convirtiera en el centro de todas las acciones que venían haciendo las administraciones tributarias. Y déjenme decirles algo que solo conocemos quienes estuvimos dentro de la administración tributaria en este proceso, que fueron dos grandes referentes los que se tomaron. Uno, la administración tributaria australiana y la administración tributaria de Nueva Zelanda. Fueron dos de las administraciones que se vio que fueron de las pioneras en hacer un cambio o una separación y creación de estos órganos de gobierno y que nacieron con toda una lógica de servicio al contribuyente y de servicio al ciudadano, es decir, ya no ver al contribuyente como aquel ente que solamente va a pagar impuestos, sino verlo en donde una entidad pública se iba a convertir en una proveedora de servicios y una gran proveedora de servicios, y que eso es la apuesta que justamente nuestro país jugó con la creación del servicio, y por eso se llama Servicio de Administración Tributaria, porque cambió su lógica de control, ¿sí?, de una subsecretaría de ingresos a una lógica de servicio de administración tributaria. Y pues los grandes referentes, ¿quiénes fueron? Uno, la Agencia Tributaria Española, que fue uno de los grandes referentes que se tomó, tenía un gran desarrollo, un desarrollo que empezó a hacer en materia de servicios digitales y pues una lógica que ya se traía, sobre todo, aunque ustedes no lo crean, la administración tributaria australiana y la de Nueva Zelanda se parecen mucho a nosotros y se parecen mucho a nosotros en muchas cosas de la forma en la que lograron evolucionar. ¿Y por qué el servicio de impuestos internos? El servicio de impuestos internos también a nivel de Latinoamérica es una administración tributaria que es una gran proveedora, ¿sí?, y una gran referente en materia de tecnología a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, es así como pues traemos el planeta moviéndose hacia la tecnología, traemos la gestión que se empezó a dar en donde pues yo me voy a permitir calificar esta primera etapa en donde vienen las administraciones tributarias
de una gestión de control, pasan justamente en la década de los 90 a una gestión de servicios, y esa gestión de servicios que se empieza a traducir en los servicios cara a cara, pues en la década del 2000 toma toda una lógica de servicio, pero servicio apalancado en tecnología, tecnología que debería de servir para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y ahorita van a ver esto cómo se va sucediendo y cómo se nos va planteando justamente en esta lógica tributaria. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y de aquí en esto se crearon una gran cantidad de servicios, servicios que justamente hoy tenemos y que, bueno, esperemos que en algún momento estos servicios lleguen a evolucionar en beneficio del contribuyente. Y pues a partir de la creación del Servicio de Administración Tributaria, se empezaron a gestar cambios tecnológicos que van pues desde una visión diferente, en donde el contribuyente, en lugar de acudir a una oficina, la lógica de servicio era cómo facilitar y desde el lugar en donde se encontrara, poderle facilitar los trámites. Y fue lo que dio causa a tener el primer elemento tecnológico que hoy tenemos, que es la firma electrónica avanzada. Pero todo esto basado en una lógica y en una estrategia de servicio perfectamente definida, asociada a la identidad, que sí quiero decirles que pues un severo problema que se vivió justamente al arranque de la década del 2000 fue reconocer que había severos problemas en el registro y control de contribuyentes. Y eso dio causa justamente a este tema de la firma electrónica avanzada y con todos los atributos que esto tiene, pero también una revisión integral a los servicios que proporcionaba la administración tributaria. Y es justamente en esta década del 2000 en donde este anexo 1A se crea y se integra bajo una lógica de servicio, en donde ahí debería de estar toda la información que el contribuyente requiriese para el cumplimiento de sus obligaciones, y se pasó de un proceso en donde se tenían habilitados a los bancos para recibir pagos a un esquema en donde iban a emitir digitalmente acuses. Aquí hay que reconocer que atrás de este esquema había una gran cantidad de fraude que se hacía al contribuyente al carecer de elementos de unicidad únicos, elementos únicos que permitieran imputarle el pago al contribuyente. Entonces, todos estos cambios que eran una lógica de servicio asociado a cambios en Código de Comercio, en Código Fiscal de la Federación, en donde se crea este capítulo de los medios electrónicos, es el gran marco que justamente permite tener lo que hoy tenemos en materia de firma electrónica, factura electrónica y en general en materia de servicios a los contribuyentes. Y de ahí, pues yo creo que es muy importante que en este documento o esta evidencia podamos, si me ayudan con la siguiente, por favor, tener muy presente esto, ¿no? Aquí de lo que nosotros les compartimos es, pues esta historia, o quizá la más grande lección de la historia, es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Aquí hay que voltear a ver este pasado que en materia tributaria tenemos, justamente para aprender y poder hacer la evolución que de la administración tributaria se tiene. Y es ahí en donde déjenme darles, si me ayudan con la siguiente, algunas referencias que creemos importantes de cómo estaba la recaudación. Siempre ha existido una presión y una presión tributaria bastante fuerte por mejorar la recaudación. Aquí pues estamos en el 2004 en donde la presión era muy fuerte en materia de renta y también en materia de IVA, y sobre todo había al interior del Servicio de Administración Tributaria la idea de cómo combatir, que no es muy novedosa, sí les quiero decir, la evasión y la ilusión, pero que en una lógica sin lastimar al contribuyente cumplido. Esto yo les diría no se ha logrado en ninguna etapa de la historia del Servicio de Administración Tributaria, pero sí se tenía una lógica de cómo combatir la informalidad, que también es una lucha permanente, no solo de la administración tributaria en nuestro país, sino de todas, pero pues para bien o para mal, la forma en la que se mide la eficiencia de una administración está basada en esto, que también se está recaudando los impuestos, y sobre todo aquí déjenme decirles algo que permeaba mucho.
cómo perder o cómo ya no dejar de estar observando una gestión pública permeada de ingresos o petrolizada por los ingresos que se obtenían en materia de la venta de crudo. Esto tenía una participación muy fuerte en el ingreso que se tenía por parte del gobierno federal y junto con ello una participación muy baja, déjenme decirles, de las más bajas a nivel Latinoamérica, en donde pues escasamente nuestro país estaba alcanzando el 8.7% de participación de los ingresos tributarios en relación con el Producto Interno Bruto. Hoy quiero decirles que estos cambios, sin que sean los únicos, también cambios en materia regulatoria, han permitido ya casi rayar los 15 puntos del PIB. Esto es algo que lo hace diferente, esto es algo que lo hace totalmente cambiante. Si me ayudan con la siguiente, por favor, en donde justamente este impuesto IVA, como en materia de renta, pues siempre se buscó disminuir y abatir la evasión que había y sobre todo déjenme recordarles algunos de los que pues nos puedan ver y puedan escuchar este testimonio, justamente como en este 2004 o en esta etapa de que estábamos en la década del 2000, pues había un impuesto muy curioso que sí se los quiero compartir, un impuesto que se denominó a la venta de bienes y servicios suntuarios. Imagínense si de este impuesto estuviéramos hablando el día de hoy. Un impuesto a los bienes y servicios suntuarios, en donde se tuviera que cobrar un impuesto diferenciado por aquellas cosas que se consideraban de lujo, desde una corbata de seda, desde a una televisión plana. Pues bueno, en eso estábamos en esta década, tratando de ver cómo se recaudaba más. Y aquí la gran lección que se dejó, si me ayudan con la siguiente, pues fue buscar instrumentos que permitieran a la administración tributaria estar presente siempre en la vida de un contribuyente. Y se cambió esa lógica cambió y pues el proyecto que se sembró justamente en este 2004 fue cambiar esa lógica en donde teníamos el papel e ir incipientemente a la creación de documentos digitales. Y qué más que documento digital que la factura, y en donde pasamos de una lógica de administración tributaria. Sí, déjenme compartirlos porque esto, pues junto con mis compañeros que vamos a compartir la charla de este día, un documento que estaba cargado de requisitos a qué se prestaban, a una gran discrecionalidad de parte de la administración tributaria para negar algo que es muy importante para un contribuyente, que es una deducción. Y eso se trató de cambiar, y eso es parte de la estrategia que se siguió con la factura electrónica, abatir esos 132 requisitos y convertirlos en requisitos que no tuviesen tras de sí ninguna discrecionalidad. ¿Y esto por qué se analizó? Si me ayudan con la siguiente. Se analizó justamente dentro del marco de lo que se le llamó la nueva Hacienda Pública Distributiva. Así es como se le llamó, y ahí se creó justamente este capítulo de los servicios digitales, que está en el artículo 17D. Ahí está esta nueva forma de verlo. Y México, viendo experiencias, les diría que la primera experiencia en materia de firma fue de la Agencia Tributaria Española, y México volteó a ver a Chile. Chile es el primer país que emite factura electrónica y pues México lo sigue, pero porque había toda una estrategia de digitalización que permitió dar causa a esto que hoy tenemos como comprobantes fiscales, que nacieron como comprobantes fiscales digitales en una lógica muy diferente a la que tenemos al día de hoy, sobre todo porque aquí se pensó en cambiar paulatinamente un cambio del papel a un tema digital. No fue un tema sencillo y quisiera que justamente pudiera continuarlo platicando en la siguiente lámina Lolita Salas, que también fue parte de todo este proceso y quien también conoce la lógica en la que estamos. Entonces, Lolita, quisiera dejarle aquí la estafeta para que pudiera, si nos ayudan con la siguiente lámina, pudiera platicarles justamente cómo es que se van definiendo estos documentos, qué características tienen, pero ya en una lógica
totalmente digital. Entonces, Lolita, si prende su cámara y su micrófono, le estaría dejando yo la estafeta. Muchísimas gracias y espero les sea útil. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fer. Pues bueno, vamos a continuar con la sesión, con nuestra charla. Y pues para iniciar y comentarles que en este segmento pues vamos a hablar de la evolución de lo que ha sido la factura electrónica desde su primera implementación, que fue un CFD, hasta lo que conocemos hoy en día, que es un CFDI en la versión 4.0. Pero antes de iniciar con la explicación de cómo ha ido evolucionando el comprobante, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido o de lo que es un comprobante fiscal digital. Y bueno, pues ya lo comentaba Fer, cuando hablamos de factura y hablamos de factura electrónica, primero hay que pensar cómo era la factura originalmente, ¿no? Entonces, pues la factura viene y trae toda una tradición de lo que era el comercio, de lo que eran las prácticas comerciales. Entonces, una factura tiene requisitos universales que son reconocidos en cualquier parte del mundo, que son elementos básicos, ¿no? Que son el nombre del emisor, el nombre del receptor, el dato de lo que se está adquiriendo, ya sea un bien o sea un servicio, así como los importes de lo que estamos pagando como contraprestación por ese bien o por ese servicio. Entonces, estos requisitos básicos que contenían o que contienen las facturas en papel, cuando se pasan a un comprobante fiscal digital, lo que estamos haciendo es hacer una conversión de lo que está en papel a una estandarización electrónica, a un formato digital, donde todos estos elementos solamente van a ser capturados por una única vez y ya no va a haber necesidad de estarlos capturando en cualquier momento. Solamente con que se capturen una sola vez va a ser más que suficiente para que la información de la factura esté fluyendo. ¿Qué es lo que hace o que caracteriza a un comprobante fiscal digital? Justamente eso, que es un documento electrónico que cumple con un estándar, con especificaciones tecnológicas y que tiene características de seguridad. Y estas características de seguridad nos las da el estándar tecnológico y las características que tiene que cumplir, así como el certificado de sello digital que el emisor de la factura le imprime al comprobante. ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de la administración tributaria cuando se crea el CFD? Ya un poco nos comentaba aquí Fernando lo que estaba pasando en el contexto internacional, lo que estaba pasando en los medios tecnológicos, lo que estaba pasando en la administración tributaria. Pues en ese entonces, en ese 2004, lo que se buscaba principalmente era erradicar prácticas que erosionaban la base gravable de los impuestos, y esto era eliminar facturas apócrifas que se estaban generando y que estaban en el mercado, de facturas que eran con datos falsos, datos erróneos, que amparaban facturas que realmente en la realidad no se estaban realizando, pero eran facturas que se estaban comprando y con las que se estaba buscando tener un efecto legal y fiscal para erosionar esta base gravable de los impuestos. La que sigue, por favor. ¿Qué otra cosa se buscaba con la factura? Sobre todo lo que se buscaba era eficientar los procesos de intercambio de información entre los pares, entre los contribuyentes, y también que esa información de alguna otra manera pudiera estar nutriendo los procesos tributarios al interior de la administración tributaria. Obviamente eso traía emparejado lograr ahorros y costos en los procesos de facturación. Recordemos que a finales de los 90 y principios de los 2000, en las oficinas federales de Hacienda, que ahorita ya no existen, pero en ese entonces veíamos que llegaban los contadores, que llegaban los gestores con cajas de facturas y con portafolios repletos de facturas. ¿Por qué? Porque cada que se vencía un periodo para hacer la declaración de pagos provisionales o la declaración anual, llegaban los contadores con el bonche de facturas, con el montón de facturas, a hacer sus cálculos. Y entonces el contador tenía que estar sacando dato por dato de lo que estaba contenido en la factura para después meterlo en su calculadora, sacar la sumatoria de cada uno de los importes para después vaciarlo a los formatos en papel. Y en estos formatos en papel, pues ya presentar las declaraciones, ya sea provisionales o anuales. Pero esto era lo que estaba pasando con toda esta tradición y con todos estos esquemas de facturación en papel. Ahora, con la factura digital, todo esto se ha eliminado y las sumatorias se hacen de manera automatizada en el momento que el contribuyente lo quiera hacer y en cualquier lugar del mundo. Y lo único que requiere es contar con un ordenador, contar con un sistema y contar con una computadora, que hoy en día todo el mundo lo tiene, y esto ha generado y ha automatizado todos estos procesos que en aquel entonces eran muy difíciles de comprender, ¿no?
Obviamente esto trae aparejado muchas cosas y muchos beneficios tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Y pues ya lo decíamos, facilitar procesos administrativos, la recepción y envío de la información y agilizar o optimizar los procesos mercantiles. Si pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa durante estos primeros 10 años? Pues bueno, en 2004, a mediados de 2004, justamente en el mes de junio, salen las primeras reglas que le dan luz, que le dan operatividad a lo que es la factura electrónica. En ese entonces no era un CFDI como se conoce hoy en día, era un comprobante fiscal digital. Todavía no cumplíamos con el requisito de ser en línea, que fuera por internet, nada más era CFDI. En 2005, este comprobante sigue siendo opcional, nació opcional, sigue siendo opcional en 2005. En 2010 tenemos una modificación en Código Fiscal donde ya aparece como obligatorio, sin embargo sigue siendo optativo. ¿Por qué? Porque a través de una facilidad administrativa se difiere la obligatoriedad de emitir CFD hasta 2011. Entonces, de 2004 a 2011 prácticamente transcurrieron 6 años para que los negocios empezaran a adoptar y irse acostumbrando a emitir comprobantes en una versión digital. Esto obviamente no fue nada sencillo, no fue nada fácil. En su principio, los contribuyentes no es que estuvieran renuentes, simplemente implicaba muchos cambios, desde un cambio de mentalidad hasta un cambio en sus esquemas y en sus maneras de facturar y obviamente cambios en sistemas tecnológicos. Muchos contribuyentes en ese entonces lo máximo que conocían eran hojas de cálculo, difícilmente había soluciones de negocio como lo conocemos hoy en día, como son los ERPs. Entonces toda la información de la factura estaba totalmente almacenada en documentos de papel. Bueno, entonces hemos visto como desde 2004 a 2011 gradualmente se fue incorporando, se fue adaptando el comprobante fiscal digital y es hasta 2011 que se hace obligatorio, pero seguimos conservando todavía la opción de emitir comprobantes en la versión CFD, que es un esquema que todavía no era completamente en línea, y el CFDI, y seguían conviviendo con un esquema impreso con código de barras bidimensional. Y hasta 2014 es cuando se implementa la obligatoriedad para todos los contribuyentes, indistintamente del sector en el que se encontraban, de emitir comprobantes fiscales en su carácter o en su modalidad CFDI. Y se eliminan todas las facilidades administrativas que sí existían anteriormente para contribuyentes que pudieran emitir facturas ya sea en CFD o en papel. Si pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a regresar un poquito a ver cuáles eran las características del CFD para ir comprendiendo y entendiendo cuáles eran las diferencias entre un CFD y un CFDI. Bueno, para iniciar, el CFD, cuando inició, que era un carácter opcional, teníamos la posibilidad del contribuyente emisor imprimirlo con sus propios medios. Es decir, que el contribuyente que optaba por emitir CFD tenía que tener un equipo de cómputo y tenía que contar con un sistema o rentar un sistema que le permitiera emitir este tipo de comprobantes. De lo contrario, si quería seguir en la opción de emitir CFD, tenía que acudir con un proveedor autorizado de CFD, que ya para 2005 ya contábamos con algunos proveedores de certificación para que éste le ayudara y le auxiliara a generar tanto el archivo electrónico como imprimir o incorporar el certificado de sello digital del emisor y realizar la entrega del CFD para que éste a su vez lo pudiera entregar a sus clientes. Aquí todavía no teníamos una entrega directa al SAT, eso lo vamos a tener en la siguiente versión. Si me ayudan con la siguiente. ¿Cuáles eran los requisitos que teníamos que cumplir para poder emitir CFD en el 2004 y en todo este periodo de 2004 al 2011? Pues antes que nada teníamos que contar con un sistema de contabilidad
no una contabilidad electrónica. En ese entonces todavía no existía la contabilidad electrónica, pero sí había ya sistemas electrónicos de contabilidad, sistemas en los que se pudiera empezar a registrar, a lo mejor muy incipientemente, pues todos los datos de la factura. Teníamos que contar con un certificado electrónico de firma avanzada, que hoy todavía es un requisito que está vigente, para que con este certificado de firma electrónica pudiéramos acudir a la página del SAT y poder descargar o poder tramitar un certificado de sello digital, que también es una firma electrónica, pero que tiene un propósito específico. Y este propósito específico es que nos va a permitir firmar los comprobantes fiscales digitales que estemos generando. Continuando con los requisitos, debemos generar en el esquema de CFD y también ahora en el esquema actual un archivo XML, que es un archivo digital que cumple con especificaciones tecnológicas, el cual va a ser certificado y va a ser firmado con este certificado de sello digital que previamente ya tramitamos ante la autoridad. En el esquema del CFD hay que recordar que los folios y las series eran administrados por el emisor del comprobante, y para ello tenía que estárselo solicitando a la autoridad. Es decir, que antes de emitir CFD tenía yo que avisarle a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Voy a empezar a emitir comprobantes en su versión CFD y necesito que me autorices un rango de folios y unas series para que yo se las pueda estar imprimiendo a mis comprobantes. Una vez que ya emitíamos los comprobantes, el emisor del comprobante tenía ciertas obligaciones, y una de esas obligaciones era hacer reportes mensuales. En estos reportes mensuales, el contribuyente tenía que estar informándole a la autoridad los folios que fueron utilizados, los folios que no utilizó y los folios que inutilizó. Es decir, los folios que no le sirvieron y que por algún error se le echaron a perder. Estos reportes se tenían que estar reportando de manera mensual a la autoridad. Por favor, con la siguiente. Como podemos ver, aquí todavía no estamos hablando de un esquema totalmente automático o en línea. ¿Por qué? Porque teníamos tener que estar pidiendo folios, tener que estar pidiendo series que teníamos que estar administrando nosotros, o ya sea a través de un proveedor. La información de estos folios usados y cancelados la teníamos que estar reportando de manera mensual, y teníamos que estar generando justamente estos reportes para la autoridad para decirle qué estábamos utilizando y el periodo en el que los estábamos usando. ¿Qué sí podíamos pedirle a la autoridad o qué sí podía controlar la autoridad con un CFD? Pues lo único que podía controlar con un CFD era la identidad del emisor, porque esto lo podía verificar a través del certificado de sello digital que se estaba generando o que se había generado para tales propósitos. Y lo que validaba la autoridad en ese entonces es que el número de aprobación del folio que fue otorgado por la autoridad estuviera en los controles de ellas. Si nosotros en este momento, por alguna causa, por algún motivo, le tuviéramos que estar pidiendo a la autoridad que nos estuviera validando o que nos estuviera corroborando la existencia de un CFD, lo único que nos va a poder dar es el dato del emisor del comprobante y el folio y el número de aprobación. No nos va a poder decir todos los demás datos que están al interior del comprobante. O sea, no nos va a poder decir qué fue lo que amparó el comprobante, cuáles fueron los impuestos, cuál fue la fecha. Todo ese dato no nos lo va a poder proporcionar. ¿Por qué? Porque esa información todavía no llegaba a la autoridad. Si me ayudan con la siguiente. Esta información que empieza a llegar a la autoridad, empieza a llegar ya cuando estamos hablando de un CFDI. No me voy a entretener mucho en un CFDI, lo vamos a ver más adelante. Lo único que les quiero decir que un CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet. Y esta característica de Internet es lo que hace que el comprobante, en el momento que se está generando, se está firmando con el certificado de sello digital del emisor y se está incorporando el sello fiscal del Servicio de Administración Tributaria, el comprobante llega casi de manera inmediata a las bases de datos del SAT y puede ser utilizado para los procesos internos de comprobación fiscal y de control de la autoridad. Pero ¿qué pasaba en el 2014? Antes de seguir con las características del CFDI, ¿qué pasaba en el 2014? En el 2014 ya dijimos que era obligatorio para todos los sectores emitir CFDI.
pero teníamos otros cambios bastante novedosos en materia de servicios y asistencia al contribuyente. Uno de ellos fue el buzón tributario, la contabilidad electrónica, el sistema Mis Cuentas, que sirvió para llevar la contabilidad del régimen de incorporación fiscal, que era un régimen naciente que estaba llegando a la vida en ese 2014. Ahorita prácticamente está en agonía con el reciclo, pero en ese entonces, en ese 2014, el RIP era el régimen de novedad para los pequeños contribuyentes. Empezábamos a tener revisiones electrónicas contando con el insumo de la contabilidad electrónica. Y bueno, ya lo comentamos, la obligación generalizada para todos los contribuyentes de emitir CFDI, y para esto la autoridad estuvo haciendo bastantes análisis y bastantes estudios para dar algunas facilidades a ciertos sectores de contribuyentes para que pudieran emitir CFDI sin necesidad de que la carga administrativa la tuvieran ellos y la carga administrativa estuviera más bien en el adquirente de los bienes y servicios. Ok, siguiendo con la evolución de lo que ha sido el CFDI, tenemos que en 2014 el CFDI empieza a evolucionar y la anterior, gracias, empieza a evolucionar y vamos a ver cómo va cambiando en este 2014 hasta lo que es el 2022. Empezamos a generar o se empiezan a generar nuevos complementos de factura. No vamos a tocar ahorita el tema de complementos de factura. Vamos a hacer una sesión especial para ver fines y usos de estos complementos de factura. Ahorita nos vamos a concentrar solamente en lo que es el CFDI, en lo que es la base de la factura fiscal, que es el CFDI, ¿no? Entonces tenemos que se van generando nuevos complementos y se van actualizando algunos ya existentes. Uno de ellos ha sido el CFDI de nómina, el CFDI de complemento de comercio exterior, y en 2017 pasa algo muy importante, que viene a cambiar mucho el esquema de comprobación y que viene a facilitar la calidad de información que tenemos los comprobantes. Obviamente, la facilita a los emisores de factura electrónica la cero, ¿cómo les explico? La cero incisión de poder poner datos erróneos, o sea, se nulifica el que algún dato erróneo se pueda estar registrando en la factura gracias a los patrones y a las reglas de validación que contiene esta nueva versión 3.3. Entonces, el 2017 es muy importante para la facturación electrónica y lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que ha sido la versión 3.3. En 2018 vemos que hay nuevos elementos y tenemos algo muy importante que es el esquema de cancelación de CFDI. Recordemos que en estos años algunos contribuyentes, algunos sectores de contribuyentes se manifestaron ante el SAT señalando que algunas o varias de sus facturas estaban siendo canceladas sin motivo alguno. Ante esta situación preocupante para la administración tributaria, lo que hizo es emitir un esquema de cancelación automatizado en el cual un contribuyente, para poder cancelar una factura, requiere la aceptación del receptor de la factura. Y para ello la autoridad tributaria emite una serie de reglas de resolución miscelánea que regulan todo este proceso de cancelación, que también es un tema interesante y que es materia de otra sesión por lo vasto y lo profundo que es el tema de cancelación, por todas las reglas que contiene y las relaciones que hay entre las facturas que se están cancelando y se están sustituyendo. Para 2019 tenemos que se implementa y que hay una modificación en los catálogos de CFDI. ¿Esto por qué? Porque hubo la necesidad de registrar la tasa al 8% del impuesto al valor agregado por el decreto que de franjas fronterizas que facilita a estos contribuyentes el poder generar o el poder gozar de una tasa menor a la tasa generalizada del 16%. En 2021 se sigue avanzando con los complementos de factura electrónica y vamos a empezar a ver lo que es el complemento carta aporte. Todavía era un complemento carta aporte que estaba todavía consolidándose, un complemento carta aporte en proyecto. Y vamos a ver que en 2022 y en 2023 este complemento empieza a cobrar fuerza. En este caso vamos a ver que complemento carta aporte prácticamente se nos va a una nueva materia bastante interesante por la cantidad de datos que trae para registrar y por todos los modelos y por todas las modalidades de transportación que incluye, que también es un tema bastante robusto, que igual merece ser platicado en otro
tema en otro momento, otra charla que tengamos donde les podamos platicar qué es el complemento carta aporte. Pero bueno, continuando con lo que ha sido 2022 y 2023, vamos a ver que tenemos una nueva versión de CFDI, que es la versión 4.0, y que se nos actualiza el CFDI de retenciones e información de pagos en una versión 2.0, y vamos a tener el complemento de pagos con una nueva modificación bastante robusta en una nueva versión que es la 2.0, y vamos a tener en general en todos los comprobantes un incremento de reglas de validación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En esta lámina, lo único que les queremos mostrar son las diferencias entre un CFD y un CFDI, que de alguna manera ya las fuimos comentando en este segmento, pero de una manera más sintetizada y más resumida, aquí las tenemos en este cuadro. ¿Cuándo inició el CFD? Ya lo vimos, inició en 2004 con una versión 1.0 y su inicio fue de carácter opcional. ¿Cuándo nació el CFDI? El CFDI nace en 2011 con una versión 3.0, también de carácter opcional y obligatorio hasta el 2014. Folios, tenemos folios en el esquema de CFD y los cuales eran administrados y solicitados por el emisor. En CFDI no tenemos folios, pero sí tenemos un elemento muy importante que es el folio fiscal, mejor conocido como UID, que es un dato que se compone de 32 caracteres. Tenemos reportes mensuales en el CFD, algo que no existe en CFDI. ¿Por qué? Porque la información ya llega de manera inmediata a la autoridad tributaria. Timbre digital no lo tenemos en CFD, pero sí lo tenemos en CFDI. Cadena original no está en el CFD, pero sí está en un CFDI. El sello digital del SAT no existía en el CFD, pero en el CFDI sí existe. Y el sello digital del SAT es lo que permite ver que un documento generado en esta versión de CFDI es un documento válido que cumple con los requisitos legales de factura y cumple además con las especificaciones tecnológicas emitidas por la autoridad. Código de barras bidimensional no lo teníamos en la emisión de CFD. En CFD sí lo teníamos, pero no lo tenemos en CFD. Control de información estaba en manos del emisor del comprobante en el esquema de CFD. En el esquema de CFDI está en ambos lados, tanto para el emisor como para la autoridad tributaria. Información directa al SAT, en el CFD no, como ya lo vimos, solamente tiene el folio y quien lo emitió. La información en el CFDI llega toda, completa al SAT. Y esta está en las bases de datos de la institución en un periodo de 72 horas. Puede ser menos, en algunos puede ser menos y en algunas veces puede ser más de 72 horas. Esto último casi no sucede, solamente llega a suceder cuando hay intermitencias o tenemos algunas cosas que estén fallando en los sistemas tecnológicos o en el sistema de recepción de CFDI de la autoridad. Pero por lo regular, y sobre todo cuando emitimos o generamos comprobantes a través de un proveedor de certificación de CFDI, siempre ténganlo seguro que siempre va a estar en este periodo de las 72 horas. Modos de facturación o esquemas de facturación en el CFD, teníamos que se podía generar por medios propios o a través de proveedores de certificación. En CFDI tenemos que se puede generar por medios propios a través de la página del SAT desde 2011 y a través de proveedores autorizados de certificación. Y con esto prácticamente estamos haciendo un resumen demasiado general de lo que ha sido la evolución del CFD hasta llegar al CFDI. Pero ahorita los voy a dejar y le voy a ceder la palabra al licenciado Antonio Ros, quien les va a seguir platicando de lo que ha sido la versión 3.3, así como lo que es la versión 4.0 y su impacto en todos los procesos tributarios. Adelante, licenciado Ros. Perfecto. Muchísimas gracias. Aquí precisamente cuando hablamos ya de esta versión 4.0 y estamos hablando de la versión 3.3, perdón, hablamos precisamente del gran impacto que tiene y el gran cambio que genera esta nueva versión en los contribuyentes. Aquí partimos del hecho de que la administración de la información, como ya lo comentábamos anteriormente, pues la información no estaba catalogada o no estaba sujeta a ciertos parámetros de información, sino que los contribuyentes
la incorporaban a partir de los datos que tenían sin que existieran catálogos. El gran cambio que se da a partir del 2017 y de 2018 con la incorporación del complemento de pagos, la vemos precisamente con la intención de que los contribuyentes pudieran contar con catálogos y con validaciones que les permitieran tener un estándar en la utilización de los comprobantes fiscales. Esta se implementó en 3 rubros básicamente, en todos los comprobantes que teníamos asociados a la comprobación, tanto ingresos como egresos, traslado, la recepción de pago, nómina y retenciones. Un punto bien interesante, y para que ustedes tengan la idea de la concepción de la facturación electrónica en la versión 3.3, fue que con esta intención de hacer universal este tipo de facturación, también lo que se buscó es no solamente un fin extrafiscal, aquí lo vemos, por ejemplo, en el efecto de un CFDI de traslado, en donde, por ejemplo, a reconocer la existencia del uso de la factura en otros campos, en otras materias, como era la mercantil, para efectos de acreditar el traslado de mercancías, pues también, aunque no tuviera un uso fiscal, se incorporaba un comprobante de traslado que previo a su emisión estuvo consensuado inclusive con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en donde inclusive de manera paralela a su emisión, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones generaron un estándar y una guía que le facilitara a los transportistas poder utilizar este comprobante de traslado. Algo en lo que quiero hacer énfasis, y lo vamos a ver por favor en la siguiente, es que la emisión o la conceptualización de un comprobante fiscal por Internet, tenemos que entender cuál fue su lógica, para qué fue creada y por qué fue creada. O sea, aquí un poco es atender a qué nos enfrentábamos en el momento en el que se genera el CFDI. Ya lo comentaba Fernando, en donde encontrábamos la situación de que en esos momentos, cuando estamos implementando una facturación electrónica, existían graves problemas asociados a la identidad de las personas físicas y morales que estaban dadas de alta al padrón. No se diga a la vinculación que existía entre estas personas y la emisión de sus comprobantes en papel, en donde inclusive pues, se hablaba famosamente de estos comprobantes de Santo Domingo, de estos documentos en papel, en donde muchas veces inclusive los contribuyentes repudiaban este tipo de comprobantes. ¿Qué sucede? Al momento en el que se implementa el esquema de la facturación electrónica, concretamente el CFDI, ya lo comentaban Fernando y Lolita, se habla de la utilización de medios digitales para la identidad de las personas, es decir, el uso de una firma electrónica avanzada y la generación a través de esta firma electrónica de un certificado del sello digital. ¿Esto qué nos permitía? Nos permitía poder imputar sin cuestionamiento alguno y jurídicamente hablando la emisión de este tipo de documentos, llámese comprobantes fiscales, al emisor y al que la realizó. No podía haber un repudio porque inclusive la generación de la firma electrónica se asociaba a la toma y se asocia hoy por hoy a la toma de biométricos. Ahora bien, al momento de utilizar este tipo de tecnología, también algo que era bien importante era, y ya lo comentaba Fernando, este plan nacional que buscaba generar una política distributiva, lo que buscaba era poner el piso parejo. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que teníamos que utilizar un lenguaje universal para poder llevar a cabo y hacer interoperable las facturas. Entonces, este lenguaje universal que hoy por hoy se sigue utilizando es el XML, que no es otra cosa, una forma de estructurar información y lo que permitiera que todos utilizáramos el mismo lenguaje en la emisión y en la generación de los comprobantes. Ya hablábamos de que de manera incipiente y con toda esta trayectoria, ya había en el mercado sistemas que permitían la generación de los comprobantes, que si bien todavía no se asociaban a temas de catálogos, bueno, ya existía una tecnología y ya existía una oferta por parte del mercado nacional que ofrecía la generación de los comprobantes fiscales. ¿Y esto qué sucedió? Reconociendo la existencia de esta disponibilidad en el mercado, se incorpora una nueva funcionalidad y se autoriza a terceros vía el Código Fiscal de la Federación para que pudieran coadyuvar con el SAT en la certificación de un comprobante fiscal.
Y entonces, ¿qué tarea se le asigna a estos proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet? Se les asigna la obligación no solo de timbrar el comprobante, sino de llevar a cabo precisamente esta validación, permítanme decirlo, de estos catálogos y de estos requisitos que estaban previstos ahora en esta nueva modalidad 3.3. ¿Esto qué permitía? Como ya lo comentaban Fernando y Lolita, evitaba y generaba un margen de error. Entonces, esta lógica también de tener terceros, lo que buscó fue garantizar la disponibilidad. El reconocimiento de que hoy por hoy los sistemas que puede ofrecer una entidad gubernamental y que pueden, como cualquier sistema, tener caídas o tener alguna problemática en su manejo, bueno, en este caso concreto se ofreció la disponibilidad a través de terceros que permitían dar este servicio. En el momento en el que obviamente se hacía este timbrado, esta información, como ya lo comentaba Lolita, se llevaba o se enviaba de manera automatizada, ya con todos los datos fiscales de una factura, al propio SAT. Entonces, si bien esto no era de forma, permítanme decirlo, automática, sino esta información se presentaba todavía de manera síncrona, bueno, ya vemos la evolución de que todo el data de nuestros comprobantes se encontraba ya a disposición de las autoridades fiscales. La que sigue, por favor. Es bien importante comentar, y ya lo hablábamos, de esta famosa versión 3.3, y que además de incorporar el concepto de catálogos, es decir, ya se podía identificar, ya no quedaba la discrecionalidad de los contribuyentes el qué información iban a poner. Había catálogos preestablecidos que identificaban, por ejemplo, el tipo del medio de pago. Por ejemplo, en algunos casos nos tocó observar, por ejemplo, que se utilizaba para un tema de catálogo, de referencia a la moneda mexicana, el concepto de varo, que es un término coloquial que finalmente aquí en México se utiliza para identificar a la moneda, pero pues no es un término oficial. Entonces encontramos situaciones como esa. Había, como lo vamos a ver, una gran disparidad en el tema de las descripciones de mercancías y servicios. Se generaron catálogos asociados a unidades de medida, y eso permitió precisamente, con la validación de los PACs, que jugaron un elemento trascendental en esta evolución, que esto fomentara y universalizara el uso de la factura. No sería mentir que este proceso fue sencillo. Me queda claro que este proceso implicó un aprendizaje y obviamente también una carga para los contribuyentes cuando se implementó el uso de catálogos. Pero una bondad de esta versión era que trató de buscar que también esto viniera asociado a una simplificación, como ya lo contaba Fernando. Se eliminan también campos en el uso de la versión 3.3, se utilizan catálogos, ¿y esto en qué trascendió? Que una vez pasado el trance, o permítanme decirlo, el impacto o el susto de la implementación de esta versión, como bien lo comentaba Lolita, los contribuyentes advirtieran los beneficios de adoptar este esquema de facturación, porque el objetivo claro era universalizar su uso, pero también poner el piso parejo. En el momento que existen validaciones y correcciones y usos de catálogos específicos, también esto le permitía a contribuyentes de menor envergadura o menor capacidad de tener un asesor fiscal o de tener un contador, el poder llevar a cabo la emisión correcta de su factura. Y esto venía acompañado también de un esfuerzo bien importante por parte de la autoridad de generar a este tipo de sectores guías instructivos que les permitieran por sector identificar el cumplimiento de sus obligaciones en tratándose de la emisión de comprobantes. La que sigue, por favor. Un tema también altamente relevante en el tema de la versión 3.3, y permítanme decirlo que somos un referente a nivel mundial, es el tema del uso de catálogos para identificar bienes y mercancías. A partir de un análisis, para que ustedes tengan un contexto de todo lo que sucedió, en una muestra que existía de contribuyentes, de 700,000 contribuyentes más o menos, la variedad o la discrecionalidad que existía en el uso de la descripción de las mercancías y los servicios o que prestaban o que vendían,
llegaba, por ejemplo, a 56 millones de variables. ¿Esto qué arrojaba? Daba un margen de error muy grande, le daba la posibilidad a la autoridad también de tener un margen de discrecionalidad muy alto para poder determinar si nuestras facturas eran deducibles o acreditables. Y entonces, a través de este catálogo, que si bien llevó a cosas inclusive muy chuscas en lo que se estuvo estandarizando, encontrábamos temas en este catálogo que originalmente no fue pensado para la facturación, que era un catálogo retomado del Banco Interamericano de Desarrollo. Este catálogo hablaba de temas como de guerra nuclear, guerra de las galaxias, tenía conceptos que no eran del todo claros y que en el camino se fueron ajustando. Pero hoy por hoy, el uso de este catálogo de bienes y servicios no solo le permite a los contribuyentes tener un estándar para la clasificación de sus productos y servicios en el ámbito comercial, sino también le da la pauta a la autoridad, como lo vamos a ver, a poder determinar inclusive análisis estadísticos a partir de diferentes sectores, hacer ajustes al RFC, inclusive identificar temas de riesgo. Entonces, esto fue un ganar-ganar, tanto a los contribuyentes como a las autoridades. Este esquema y este uso de catálogos pues les permitió tener un gran avance en el desarrollo tecnológico en el esquema de facturación. Adelante, por favor, la que sigue. Como un parangón, y permítanme decirlo, ya hablábamos y permítanme hacer este resumen de la versión 3.3. El objetivo claro que fue universalizar, fue fomentar la formalización al tratar de poner el piso parejo de las autoridades fiscales. Tuvo una valoración consensuada, no solo con los contribuyentes en su uso y en su periodo de implementación, sino con las otras autoridades, donde la factura electrónica, si bien no tenía un uso fiscal, podía tener un uso de otra naturaleza, como ya lo comentábamos en el traslado de mercancías, o como otro ejemplo que les puedo poner en el tema inclusive, por ejemplo, de venta de ganado, en donde a nivel local, para acreditar la venta de un ganado, en muchos casos en la regulación municipal te obligaba a poner un sello en la factura impresa. Todo este tipo de regulaciones, obviamente, con la implementación de una factura electrónica, tuvieron que empezar a cambiar, y es donde se da toda esta evolución y en donde la idea de una factura 3.3 buscó, obviamente, tener un objetivo que fuera útil para los contribuyentes, que fuera universal, que estandarizara la información para un win-to-win, tanto de las autoridades como de los contribuyentes, y que pudiera haber validaciones claras e información que pudiera servir para procesos de declaraciones, simplificación, explotación de información. ¿Qué vemos en una versión 4.0? Se incluyen nuevos requisitos, permítanme así decirlo, pero sin embargo, aquí vemos, y permítanme decirlo, a veces el no conocer nuestra historia nos lleva a no entender las lecciones o los objetivos claros que nos generó este modelo de negocio. La tecnología no es mala en sí misma o buena, es el uso que nosotros le damos a la tecnología. En el caso de la versión 4.0, si bien tiene algunos aciertos de actualización, lo que vemos es que sí tiene un aspecto, y permítanme decirlo, regresivo. En vez de ser pensada para que sea consensuada, en vez de ser pensada de una manera universal, pensando en todos los usuarios de la factura y en todas las implicaciones que tuvo, los requisitos van más encaminados a combatir cierto tipo de conductas específicas. Es decir, el objetivo de los cambios de una versión 4.0 están encaminados o bien a combatir el tema de simulación de operaciones, a poder tener una mejor verificación de la ejecución correcta de un pago. Permítanme decirlo, inclusive a pedir requisitos que no son propiamente de una factura, sino incluso de una declaración. Están encaminados también a ya dar una información adelantada para auditorías electrónicas, inclusive para atacar sectores o para supervisar de manera muy precisa sectores específicos, como el caso de el sector exportador en México, en donde hoy por hoy, independientemente del tipo de factura que tú emitas asociado a un CFDI de ingresos, tienes que identificar si estás hablando de una factura que tiene una vinculación con la exportación o no. Entonces, el primer punto relevante es
esta reforma o esta nueva versión no está enfocada para los más, sino está enfocada para los menos, y permítanme decirlo de manera respetuosa, pagan justos por pecadores. Por el otro lado, es una reforma que no fue del todo consensuada y que, como vamos a ver, no adoptó o no reconoció al 100% que esto podía tener implicaciones más allá de lo fiscal. La que sigue, por favor. En el tema, por ejemplo, y para poner algunos ejemplos muy rápidos y obviamente no aburrir a nuestros escuchas, a nuestro auditorio, por ejemplo, tenemos el tema del dato del nombre fiscal, el nombre de los contribuyentes, tanto del receptor como del emisor. Hoy por hoy, la autoridad pone en esta versión 4.0 una regla de sintaxis muy interesante. Tienes que poner como nombre del emisor y del receptor el nombre en mayúsculas, tratándose de personas morales, por ejemplo, sin utilizar los regímenes societarios, es decir, no poner si es una SADCB, una SC, que para efectos, por ejemplo, desde el punto de vista mercantil, tiene un componente muy serio en virtud de que puede ser inclusive generador de responsabilidad solidaria para los socios el no adoptar documentos donde vengan regímenes societarios. Ahí es donde empiezo a hablar de que hay notorios o un desconocimiento, permite, o un no reconocimiento del impacto de las facturas en otro tipo de materias. Pero también vemos, por ejemplo, que este nombre para su validación y un poco bajo la lógica de que la autoridad está cuidando que hay un parangón en el registro del RFC con la información que va a estar en la factura, nos piden que el dato del nombre tanto del emisor como del receptor sea igual al que encontramos en nuestras constancias de cédula de identificación fiscal, más el domicilio tanto del emisor como receptor. Ya lo hemos visto en la práctica y lo hemos estado viviendo, que inclusive este requisito generó un impacto muy fuerte en la operación de la emisión de comprobantes de nómina, que al día de hoy todavía no es obligatorio porque la autoridad detectó que efectivamente estaba implicando un reto mayor a las empresas el generar este tipo de comprobantes. Entonces, aquí vemos ya de entrada que pues no hay un tema enfocado hacia el uso, sino enfocado 100% a la fiscalización. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí, y básicamente, permítanme dejarles dos ideas. Antes, cuando hablábamos de la información que existía tanto en los registros del RFC, en la facturación, en la contabilidad, en las declaraciones informativas e inclusive en los procesos de auditoría, hablábamos de información, obviamente, que estaba o en papel o que las bases de datos no eran explotables o podrían ser susceptibles de cruzarse con mayor información. Inclusive me permitiría decir, trabajaban en silos. Era información que estaba dispersa y que muchas veces no era adoptada o utilizada de la mejor manera por parte de las autoridades para tener los procesos de fiscalización, controles o inclusive para ofrecer servicios de declaraciones prellenadas. A partir del uso de la firma electrónica, de la factura electrónica y ya lo que vamos viendo inclusive con estas nuevas versionamientos, pues hablamos de que ya estos hilos, permítanme decirle, se están entrecruzando. ¿Esto qué quiere decir? Ya la información o todo el data que tiene el SAT se entrecruza e inclusive mucha de la información que nosotros tenemos en el registro del RFC cuando nos damos de alta o modificamos nuestras actividades, cuando presentamos precisamente una factura que prácticamente la tiene en tiempo real la autoridad, o cuando presentamos nuestra contabilidad electrónica, pues son información que la autoridad cruza para ver que es armónica. Inclusive ya lo vimos en la experiencia que tuvimos este año, que finalmente también las declaraciones se convierten ya en una preauditoría, permítanme decirlo, tanto en la factura con todos los datos que nos está pidiendo la versión 4.0, como ahora los nuevos requisitos en una declaración anual para personas morales. En este caso, la autoridad está adelantando prácticamente información que quiere estar utilizando en sus auditorías. No se diga en el tema del complemento de pagos, donde también nos obligan ya en esta versión 2.0 en hacer una conciliación de la información. Entonces, ya prácticamente el concepto, permítanme decirlo también, ya de actos de fiscalización o de auditorías, cambia mucho a lo que teníamos en el pasado. Ya no hablamos de esas auditorías en donde decíamos, híjole, a ver qué me van a encontrar, ¿no? Aquí más bien es
porque te están haciendo una auditoría, es porque ya saben que tienes algo que puede ser detectable. La que sigue, por favor. ¿Dónde estamos aquí parados? ¿Qué datos? Y un poco hablando de esta parte en donde ya se pierde la división de la información que existe en materia de facturación electrónica y la información que estamos aportando a través, o ya se está dando, se está obteniendo a través de una auditoría. A manera de ejemplo y para que se queden con alguna idea, ¿para qué sirve esta información? La parte que queremos transmitirles es, hoy por hoy, el llenado de una factura no solo tiene el componente de un cumplimiento formal. Toda esta base de información que nosotros aportamos le sirve a la autoridad precisamente en todos estos procesos de revisión de fiscalización que va a estar haciendo. Cuando damos información al RFC de nuestros nombres y domicilios, ¿qué le permite a la autoridad? Constatar dónde somos localizables para ejercer actos de autoridad. Cuando le damos información sobre nuestras transacciones y el tipo de productos y servicios, ¿para qué le sirve? Para poder contrastar si efectivamente estamos dados de alta correctamente ante el RFC o incluso para modificar nuestras actividades, para determinar, por ejemplo, las tasas efectivas en este famoso plan maestro de fiscalización, o bien inclusive para identificar comportamientos atípicos cuando no exista coincidencia entre nuestras actividades y el tipo de productos y servicios que vendemos. Igualmente, el tema, por ejemplo, de los complementos de pago, pues le da a la autoridad también un conocimiento importante sobre el trazo y el flujo de nuestros pagos, que antes nada más podía tener a través de la revisión de nuestros estados de cuenta bancaria. Ahora, a través del complemento de pagos, puede tener una trazabilidad muy clara de nuestros procesos de flujo de efectivo para efectos del impuesto al valor agregado, y el cual va a estar cruzando también con todos los elementos de declaraciones informativas que vamos a estar presentando. La que sigue, por favor. Pero aquí la parte importante es, ¿qué vamos a hacer nosotros? La autoridad hoy por hoy tiene un data de información que ya lo comentamos. Si bien tiene el centro de su ecosistema la factura electrónica, pues también tiene los datos que estamos dando ante el RFC. Tiene datos también de localización asociados a la información que damos cuando nos damos de alta, cuando nos actualizamos, y a la información que aportamos en nuestros medios de comprobación fiscal, tanto como emisores como de nuestros receptores. Tiene los cruces de información de las declaraciones que nos aporta ahora con estos componentes nuevos que tenemos en este nuevo ejercicio de data, y tiene también pues toda esa información que la utiliza pues para medios de control requerimientos, estas famosas control de obligaciones a través de sesiones remotas de información, y además tiene otros componentes que nos está solicitando, como es el tema de la razón de negocio, para acreditar que efectivamente los gastos y las operaciones que tenemos tienen una justificación en razón de nuestras actividades, la materialidad y las operaciones de la fecha cierta. Todo esto, imagínenselo en un futuro, y ahora que está tan en boga el tema de la inteligencia artificial, todo este data que forma parte del ecosistema que tiene la autoridad, obviamente va a ser utilizado por la autoridad tanto para proponer declaraciones, para hacer más efectivas sus auditorías y para que el control de obligaciones sea más inmediato. Nosotros, ¿qué podemos hacer como contribuyentes? Pues precisamente también tenemos que empezar a explotar la información que nosotros le damos al SAT de manera preventiva, haciendo uso de estos nuevos medios de información. No solo el cumplimiento formal de estas obligaciones a través de los medios electrónicos, sino que esta información se convierta también en nosotros en una herramienta de prevención, donde de la mano de asesores, donde de la mano de sistemas, ustedes puedan estar utilizando esa información y, ¿por qué no?, también irnos adelantando a procesos de inteligencia artificial para poder estar a la par y cuidándonos de manera preventiva en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Les agradezco mucho su participación y no sé, ahí, por favor, Erika, si hubiera alguna presentación o alguna pregunta por parte de los ponentes en nuestro caso. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuál sería el futuro del CFDI?
Un poco lo que comentamos. Yo creo que aquí vamos a tener, y hoy por hoy se los comentaba, tenemos un aspecto regresivo. Hoy por hoy, lamentablemente, hay muchos requisitos que no están pensados, asociados a un tema de hacer fácil el uso, de simplificación, sino 100% de fiscalización. Muy posiblemente sigamos con esa tendencia todavía, pero espero que finalmente haya un proceso regresivo en donde la tendencia busque simplificarlo, que por lo menos ese es uno de los claros objetivos de la administración tributaria, tener este equilibrio entre control, pero también el mejor uso de los datos. Hoy por hoy creo que los datos que estaban en la versión 3.3 todavía no son lo mejor explotados y estamos pidiendo requisitos adicionales. Y un poco lo que veíamos es claramente esto va a ser objeto de uso de la inteligencia artificial para poder manejar esta información con mayor eficiencia. Muchísimas gracias. Pues les damos las gracias a nuestros 3 expositores del día de hoy. Les agradecemos infinitamente el haber estado en esta sesión y quisiéramos que estén al pendiente de nuestras redes, porque como ustedes saben, es el primer festival de factura y tendremos varias actividades que estaremos realizando. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias, expositores.